Quiero que te imagines algo antes de que empecemos. Imagina un amanecer frío, con una bruma ligera cubriendo el campo, el sonido de los pájaros mezclándose con el mugido suave de unas vacas que esperan ser ordeñadas. Imagina el olor a pasto fresco, a tierra húmeda, y esa sensación de paz que solo el campo puede dar. Esa fue mi realidad, pero también fue el punto de partida de algo mucho más grande. No empecé con millones, no empecé con tierras enormes ni con maquinaria costosa. Comencé con lo que tenía: mis manos, mi voluntad y 7 vacas lecheras que se convirtieron en el motor de mi vida. Hoy quiero contarte cómo transformé esa pequeña oportunidad en una fuente de riqueza, sin pedir un solo préstamo, sin deberle nada a nadie, solo confiando en el trabajo, la constancia y el amor por lo que hago. En este video te voy a llevar paso a paso por mi experiencia, para que puedas entender que la riqueza en el campo no es un mito, no es solo para los que nacen con privilegios. Te voy a mostrar que con dedicación, un buen manejo y estrategias claras, cualquier persona puede alcanzar su independencia económica criando vacas lecheras. Por eso, antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like. No solo porque eso ayuda a que más personas descubran este contenido, sino porque juntos podemos crear una comunidad de soñadores y trabajadores del campo que se apoyan mutuamente. Si tú también sueñas con vivir de tus animales, de tu tierra, de tu propio esfuerzo, este es tu lugar. Recuerdo perfectamente el primer día que tomé la decisión de dedicarme de lleno a las vacas lecheras. No fue una decisión fácil. Tenía miedo, muchas dudas y, sobre todo, una presión constante de la gente a mi alrededor que decía que el negocio lechero no era rentable, que era demasiado trabajo para tan poco dinero. Pero yo sabía algo que ellos no. Cuando uno pone el corazón en lo que hace, los resultados llegan. Las 7 vacas que tenía no eran las mejores del mercado, ni mucho menos las más jóvenes, pero tenían algo que para mí era invaluable. Estaban sanas, acostumbradas al campo y, sobre todo, tenían un gran potencial de producción si se les cuidaba como merecían. Mi primer reto fue organizarlas. Cuando empiezas con pocos animales, la clave está en aprovechar cada recurso al máximo. No podía darme el lujo de desperdiciar pasto, de perder leche o de descuidar la salud de ninguna de ellas. Aprendí a observarlas con detenimiento. Cómo comían, cuánto rumiaban, si su pelaje brillaba, si caminaban con energía. En el negocio lechero, una vaca sana no solo es un animal bonito de ver, es una máquina de producir ingresos. Pero para que eso ocurra, hay que ser constante y exigente con uno mismo. La alimentación fue mi primer gran aprendizaje. Muchos piensan que las vacas solo necesitan pasto y agua, pero eso es un error que puede costar caro. Descubrí que el balance correcto entre pasto verde, heno de calidad y suplementos nutricionales marca la diferencia en la cantidad y calidad de la leche. Al principio no tenía dinero para comprar suplementos costosos, así que busqué alternativas. Sembré mi propio pasto de corte, preparé mezclas caseras de sales minerales y utilicé subproductos agrícolas que otros consideraban desperdicio, como hojas de maíz y restos de hortalizas. Esto no solo redujo mis gastos, sino que mejoró la salud de mis vacas de forma notable. Otro punto clave fue el ordeño. Mucha gente subestima lo importante que es la rutina de ordeño en la productividad de una vaca. Yo me propuse ordeñarlas siempre a la misma hora, en un ambiente limpio y tranquilo. Nada de gritos, nada de prisas, nada de maltratos. Descubrí que las vacas, cuando se sienten seguras, producen más leche y de mejor calidad. Al poco tiempo, mis 7 vacas comenzaron a darme más litros de los que esperaba. Y ahí entendí que el secreto no estaba en tener muchas vacas, sino en sacar lo mejor de las que ya tenía. Uno de los momentos más difíciles que viví fue el primer invierno. El frío llegó fuerte, el pasto dejó de crecer con la misma rapidez, y tuve que ingeniármelas para que no les faltara alimento. Guardar reservas de heno desde meses antes fue una de las decisiones más inteligentes que tomé. Aprendí que en la ganadería, la planificación no es opcional. Es la diferencia entre mantener tu producción o perderlo todo.
Ese invierno, mientras otros ganaderos se quejaban de que la producción había bajado, yo mantenía la mía estable y eso me dio una ventaja en el mercado. Pude vender mi leche a un mejor precio cuando la oferta era baja. Algo que también cambió mi manera de trabajar fue el cuidado de la reproducción. No quería gastar grandes sumas comprando vacas nuevas, así que invertí en un buen toro y en servicios de inseminación artificial. De esa manera, poco a poco, fui aumentando mi jato sin endeudarme. Cada ternera nacida no solo era una nueva productora en potencia, sino también un símbolo de que el trabajo estaba dando frutos. Criar tus propias reemplazantes es una estrategia que recomiendo a cualquiera que empiece con pocos animales, porque te asegura un crecimiento sostenible. Pero si hay algo que realmente me hizo avanzar más rápido fue aprender a vender inteligentemente. No me limité a entregar la leche a un solo comprador. Busqué mercados directos, como pequeñas tiendas, panaderías y familias que preferían leche fresca. Incluso comencé a producir derivados como queso y mantequilla, lo que aumentó considerablemente mis ganancias. Entendí que en este negocio no puedes depender de una sola fuente de ingreso. Tienes que diversificar para protegerte de los altibajos del mercado. Con el tiempo, esas 7 vacas se convirtieron en muchas más. Pero lo que realmente creció fue mi confianza y mi experiencia. Aprendí que no se necesita un gran capital para empezar una granja lechera, pero sí se necesita disciplina, paciencia y visión. Aprendí a trabajar con lo que tenía, a mejorar poco a poco y a no caer en la trampa de los préstamos fáciles que pueden ahogar cualquier negocio antes de que despegue. Y si hoy estoy aquí contándote esto, no es para presumir, sino para inspirarte. Porque si yo pude empezar con tan poco y construir una vida digna y próspera, tú también puedes hacerlo. El secreto está en dar el primer paso, aunque sea pequeño, y no detenerte hasta llegar a donde quieres. Con el paso de los meses, mi granja comenzó a tomar forma. Cada día que amanecía era una nueva oportunidad para aprender algo distinto sobre mis vacas y sobre el negocio. Al principio, los ingresos que generaba con la venta de leche parecían modestos, pero al no tener que pagar intereses ni deudas, todo lo que ganaba podía reinvertirlo en mejorar mi producción. Esa fue la gran diferencia que me permitió crecer sin estar atado a nadie. No había un banco exigiéndome pagos mensuales, ni prestamistas que se llevaran mis utilidades. Cada dólar que entraba se quedaba conmigo para fortalecer mi proyecto. Uno de mis primeros grandes aciertos fue mejorar las instalaciones. No lo hice de golpe porque no tenía el dinero para una remodelación total, pero sí fui optimizando poco a poco. Un buen corral, un área de ordeño más cómoda y un espacio techado para que las vacas pudieran refugiarse de la lluvia. Y del sol fuerte marcaron un antes y un después. Cuando el ganado se siente protegido y cómodo, su producción mejora de manera natural. Recuerdo que muchos me decían que no valía la pena gastar en eso, que mientras tuvieran comida, las vacas producirían igual. Pero yo sabía que un animal estresado es un animal que produce menos, así que decidí que el bienestar de mis vacas sería siempre una prioridad. Otro aprendizaje que llegó con el tiempo fue el manejo del pastoreo. Al inicio dejaba que las vacas comieran libremente en el potrero hasta que el pasto se agotaba, pero pronto me di cuenta de que eso era un error. El pasto necesita descanso para recuperarse, y si las vacas lo consumen hasta la raíz, tarda mucho más en crecer. Implementé un sistema rotativo, dividiendo el terreno en secciones y moviendo al ganado cada ciertos días. Esto permitió que el pasto se regenerara más rápido, que la alimentación fuera más abundante y que el gasto en comida extra disminuyera considerablemente. Además, noté que las vacas se mantenían más activas y saludables al tener siempre pasto fresco a su disposición. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que la incertidumbre parecía más grande que la esperanza. Recuerdo una temporada en la que una sequía prolongada afectó a toda la región. El pasto se secó, los precios del alimento subieron y muchos ganaderos se vieron obligados a vender parte de su ganado para sobrevivir. Fue un momento crítico. Yo tuve que ingeniármelas para no perder ni una vaca. Usé reservas de heno que había guardado con previsión. Aproveché restos de cosechas que conseguía a bajo costo
Y en los días más difíciles, incluso preparaba una mezcla de salvado de trigo y melaza para mantener su energía. Esa experiencia me enseñó que en este negocio hay que pensar siempre a largo plazo, prepararse para lo peor y no confiarse en los buenos tiempos. Con el tiempo también fui entendiendo que no solo se trataba de producir leche, sino de producir leche de alta calidad. Un litro de leche con buen sabor, buena grasa y sin contaminantes vale mucho más en el mercado que uno promedio. Así que me enfoqué en mejorar la calidad. Comencé a hacer pruebas periódicas, a asegurarme de que el agua que bebían las vacas fuera limpia y fresca y a mantener el área de ordeño impecable. También incluí en la dieta ingredientes que mejoraran el contenido de grasa y proteína en la leche, como harina de soya y ciertos forrajes de alta calidad. Esto hizo que mis clientes se fidelizaran y que estuvieran dispuestos a pagar un poco más por mi producto. Poco a poco mi reputación como productor creció. No solo vendía leche, sino que vendía confianza. Mis compradores sabían que lo que les entregaba era limpio, fresco y producido de manera responsable. Ese prestigio se construye con el tiempo, pero una vez que lo tienes, se convierte en tu mayor herramienta para crecer. A diferencia de otros que competían solo por precio, yo podía mantener un valor justo que me permitía tener buenas ganancias sin sacrificar calidad. Otro paso importante fue diversificar los productos. Cuando tenía excedentes de leche, en lugar de venderlos a bajo precio, comencé a transformarlos en queso fresco, mantequilla y yogurt artesanal. Esto no solo aumentó mi margen de ganancia, sino que me permitió llegar a nuevos clientes. Recuerdo que la primera vez que llevé queso a una feria local, se vendió todo en menos de 2 horas. Ahí entendí que no debía limitarme a vender materia prima, sino que podía crear productos terminados con mayor valor agregado. La reproducción del ganado siguió siendo parte fundamental de mi estrategia. Cada ternera nacida era una inversión a futuro. Aprendí a registrar cuidadosamente la genealogía de mis animales, a seleccionar las mejores vacas para reproducción y a no quedarme con animales que no cumplían con el nivel de producción esperado. Este manejo selectivo, aunque a veces difícil, me permitió mejorar la calidad genética de mi hato sin gastar fortunas en comprar animales nuevos. También comencé a capacitarme más. Asistí a talleres, hablé con otros ganaderos experimentados y leí todo lo que pude sobre nutrición, manejo y sanidad del ganado lechero. Me di cuenta de que el conocimiento es tan importante como el trabajo físico. Saber cómo prevenir enfermedades, cómo manejar el estrés en las vacas y cómo mejorar la eficiencia de la producción marcó una gran diferencia en mis resultados. No puedo dejar de lado la parte emocional. Criar vacas lecheras no es solo un negocio, es un estilo de vida que requiere paciencia, amor por los animales y una conexión real con la tierra. Hubo días en los que el cansancio me vencía, en los que el clima no ayudaba y en los que los ingresos parecían no ser suficientes. Pero cada mañana, al ver a mis vacas rumiando tranquilas, sabía que estaba construyendo algo que iba más allá del dinero. Estaba construyendo independencia, estabilidad y un legado. La clave de todo fue nunca rendirme. No importaba cuán pequeñas fueran las ganancias al principio, yo sabía que cada día de trabajo era un ladrillo más en la construcción de mi sueño. Y así, sin pedir préstamos, sin depender de nadie más que de mi esfuerzo y de mi visión, las 7 vacas con las que empecé se convirtieron en la base de una granja que hoy es rentable, estable y en crecimiento. A medida que mi hato creció, también crecieron mis oportunidades. Pude contratar ayuda, invertir en mejores equipos de ordeño y ampliar mis potreros. Lo más satisfactorio fue saber que todo lo logré con mis propias manos, paso a paso, sin deudas que me ahogaran y sin comprometer la calidad de mi trabajo. Y cada vez que veo a una nueva generación de terneras nacer, recuerdo el punto de partida y me doy cuenta de que las mejores inversiones no siempre son las que empiezan con mucho dinero, sino las que empiezan con un sueño y la determinación de hacerlo realidad. La experiencia me enseñó que en el mundo de las vacas lecheras, la paciencia y la estrategia valen más que cualquier préstamo grande. Es fácil dejarse tentar por ofertas de créditos para comprar más animales, más maquinaria o más tierra, pero cuando uno empieza así,
La presión por pagar deudas puede ahogar la pasión por el trabajo. En mi caso, la libertad de no deberle a nadie me permitió pensar con claridad, tomar decisiones sin la desesperación de tener que cubrir una cuota y reinvertir cada ganancia de forma inteligente. Al principio, con 7 vacas, muchos me miraban con escepticismo. Decían que era muy poco para vivir de eso, que para ser rentable necesitaba un hato mucho más grande. Y aunque tenían razón en que con más vacas podría generar más litros de leche, ellos no entendían que el éxito no estaba en la cantidad, sino en la eficiencia y la calidad del manejo. Yo no quería tener más animales de los que podía atender bien. Prefería pocos, pero bien alimentados, bien cuidados y con una producción constante, que muchos en malas condiciones y con gastos que se comieran las ganancias. Esa mentalidad me llevó a enfocarme en detalles que para otros pasaban desapercibidos. La calidad del agua, por ejemplo. Una vaca que bebe agua limpia y fresca produce más leche y se enferma menos. Hice un pequeño sistema de captación de agua de lluvia y almacenamiento en tanques, para asegurarme de que nunca les faltara agua de buena calidad, incluso en temporadas secas. El resultado fue que mis vacas se mantenían hidratadas y con un rendimiento estable, mientras que otros productores veían caer su producción en épocas difíciles. También descubrí que la limpieza del área de ordeño era fundamental. Al mantener un espacio limpio, no solo evitaba enfermedades, sino que lograba una leche más pura, que era muy apreciada por mis clientes. Aprendí a desinfectar los pezones antes y después de cada ordeño, a usar utensilios perfectamente lavados y a almacenar la leche en envases limpios y fríos para evitar la proliferación de bacterias. Esto que parece un detalle, me abrió puertas a mercados más exigentes y mejor pagados. En el manejo del tiempo también hubo un cambio importante. Las vacas son animales de costumbres, y cuando tienen una rutina estable, producen mejor. Establecí horarios fijos para el ordeño, para la alimentación y para el descanso. No importaba si estaba lloviendo o si había una fiesta en el pueblo, yo cumplía con esos horarios. La constancia es algo que el ganado percibe, y eso se traduce en más tranquilidad para ellas y mejores resultados para uno. A medida que iba ganando experiencia, empecé a ver oportunidades de mejorar la genética de mi hato sin gastar en comprar vacas nuevas. Me acerqué a programas de inseminación artificial que ofrecían acceso a semen de toros de alta calidad a precios accesibles. Seleccionaba cuidadosamente las vacas que mostraban mejor producción, mejor conformación física y buena salud, para que sus crías heredaran esas características. Con cada generación, mi hato se hacía más productivo y resistente, y lo mejor era que todo eso lo había construido desde adentro, sin endeudarme. La alimentación seguía siendo el pilar central. No me limitaba a dejar que pastaran, sino que buscaba maneras de complementar su dieta con forrajes que yo mismo podía producir. Sembré pasto de corte, como king grass y maralfalfa, que me permitían tener reservas para cuando el potrero natural no era suficiente. También empecé a sembrar maíz y sorgo, no en grandes extensiones, sino en cantidades que me permitieran ensilar y guardar alimento de buena calidad para todo el año. Aprendí a hacer ensilaje en bolsas y en silos pequeños, lo que garantizaba que mis vacas siempre tuvieran comida nutritiva, incluso en las temporadas más duras. No faltaron los momentos de prueba. En más de una ocasión, alguna de mis vacas se enfermó, y ahí es donde uno se da cuenta de lo importante que es la prevención. El calendario de vacunación y desparasitación se volvió una prioridad inamovible. No esperaba a que una vaca mostrara síntomas para actuar. La prevención es siempre más barata y menos dolorosa que el tratamiento. Además, aprendí a observar los signos más sutiles de que algo no anda bien. Una vaca que come menos, que se aparta del grupo, que deja de rumiar con frecuencia, es una vaca que necesita atención inmediata. También hubo un momento en el que me di cuenta de que para crecer tenía que pensar como empresario y no solo como ganadero. No bastaba con producir bien, tenía que vender mejor. Comencé a registrar cada gasto y cada ingreso, a calcular el costo real de producir un litro de leche y a comparar precios entre diferentes compradores. Así descubrí que, si vendía directamente a consumidores finales o a pequeños negocios,
podía ganar mucho más que vendiendo a intermediarios. Por eso, empecé a organizar entregas a domicilio de leche fresca y productos derivados. Esto no solo mejoró mis ingresos, sino que me conectó directamente con mis clientes, quienes valoraban la calidad y la frescura de lo que producían mis vacas. La diversificación se convirtió en una estrategia clave. Con la leche hacía queso fresco, requesón, mantequilla y yogurt artesanal. Cada producto tenía su clientela y su propio margen de ganancia. Además, estos productos podían almacenarse por más tiempo que la leche líquida, lo que me daba más control sobre mis ventas y me evitaba pérdidas. Con el paso de los años, esas 7 vacas iniciales se multiplicaron. No fue un crecimiento explosivo, sino constante y sólido. Cada ternera nacida era un triunfo. Cada cliente nuevo, una victoria. Y todo esto fue posible porque me negué a seguir el camino fácil del endeudamiento. Preferí avanzar más lento, pero con paso seguro, sin tener que mirar atrás por miedo a las cuentas por pagar. La satisfacción más grande es mirar el camino recorrido y saber que todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de decisiones conscientes. Mi granja hoy es un negocio rentable, estable y con un futuro prometedor. Las vacas siguen siendo mi motor, pero también se han convertido en mi maestra más grande. Me enseñaron que la riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino con disciplina, constancia y una profunda conexión con lo que uno hace. Cada mañana, al ver el vapor del aliento de mis vacas, mezclándose con la niebla del amanecer, recuerdo aquel día en que comencé con tan poco y me reafirmo en que nunca hay que subestimar los pequeños inicios. Con amor por el trabajo, estrategias claras y la decisión de no rendirse, cualquier persona puede transformar 7 vacas en una vida de abundancia.